Aula virtual. Totus tuus. Bienvenido. ¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto saludarlos a través de esta plataforma el día de hoy, desarrollando pues el curso de física fundamental. Como ustedes han venido desarrollando durante las demás guías, el contenido de principios de Pascal, principio de Arquímedes y prensas hidráulicas. En esta ocasión pues nos vamos a concentrar en lo que es una prensa hidráulica. Específicamente lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. El principio de Pascal se va a establecer mediante la siguiente definición. Un líquido se transmite en todas direcciones, va a transmitir una presión que se ejerce en cualquier punto sobre él. ¿Sí? El esquema de una prensa hidráulica, que ustedes ya lo conocen según las investigaciones que han realizado, se fundamenta dentro de una prensa hidráulica donde establecen dos pistones, donde uno grande y otro pequeño se encuentran comunicados por un líquido, ¿sí? Este aparato sirve para disminuir o aumentar fuerzas. Una fuerza aplicada en el pistón pequeño aparece multiplicada en el grande, y una fuerza aplicada en el pistón grande aparece disminuida en el pequeño. Por ejemplo, una prensa hidráulica usted la va a conocer con esta forma, ¿ok? Cuando usted ejerce presión en un pistón, este va a hacer que el siguiente pistón suba, y así sucesivamente, ¿sí? Si nosotros ejercemos una presión igual acá, la presión de este pistón pequeño va a disminuir, ¿ok? A esta definición se puede llegar con la siguiente fórmula, que dice de que la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2. La fuerza 1 dividido la superficie 1, va a ser igual a la fuerza 2 dividido la superficie 2. O también estableciendo en la siguiente situación. Recordamos que en matemáticas se puede multiplicar cruzado, por lo cual va a quedar de la siguiente manera, que se puede establecer como fuerza 1 por superficie 2 va a ser igual a F2 por superficie 1, ¿sí? F va a significar fuerza, S va a significar superficie. Superficie regularmente siempre tiene que estar en centímetros cuadrados o metros cuadrados, dependiendo de la variable que se utilice. Entonces acá vamos a desarrollar nuestro primer ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo pues vamos a desarrollar este sencillo, ya que prensa hidráulica pues no tiene mayor situación, sino que solamente es de estructurar bien las definiciones. En este caso pues vamos a desarrollar este ejemplo, que dice que la superficie del pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 40 centímetros cuadrados, sobre el cual actúa una fuerza de 120 kilogramos fuerza. Calcula la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de superficie. Entonces, por ejemplo, vamos a detallar ahorita nuestros datos. Vamos a colocar de este lado nuestros datos. Los datos que tenemos son los datos que nosotros tenemos son los siguientes. Entonces establece que dice que la superficie 1 que nosotros tenemos es de, es de 40 centímetros al cuadrado, ¿ok? Después nos dice que sobre él actúa una fuerza de 120 kilogramos fuerza. Eso quiere decir que nuestra fuerza 1 va a ser igual a 120 kilogramos fuerza, kgf. Después tenemos que calcular la fuerza que se obtendrá en el siguiente pistón. La fuerza que se obtendrá en el siguiente pistón, nosotros sabemos de que va a ser la fuerza 2, ¿ok? Y este pistón va a tener una superficie de, en este caso, S2 va a ser igual a 600 centímetros al cuadrado. 600 centímetros al cuadrado. Vamos a colocar nuevamente esto acá. Al tener esto estructurado, nosotros tenemos que delimitar bien, ¿sí?, que las situaciones de tanto la fuerza como las superficies estén bien delimitadas. Por ejemplo, regularmente el pistón pequeño siempre va a ser la fuerza 1 y la superficie 1, mientras que el pistón grande va a ser la superficie 2, ¿sí? Regularmente no cambian, siempre son así. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los datos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estructurar? Vamos a colocar nosotros nuestra fórmula. En este caso, la fórmula más fácil, o la que yo les recomiendo que utilicen siempre, va a ser, por ejemplo, donde fuerza 1 por superficie 2 va a ser igual a fuerza 2 por
superficie 1. ¿Por qué les establezco este? Porque por ejemplo acá tienen que encontrar la fuerza 2 y la fuerza 2 acá es mucho más fácil que la despejen, ¿sí? A comparación de la fórmula anterior. Entonces en este caso, al despejar, ¿sí? Me doy cuenta que la superficie 1 está multiplicando, del otro lado va a pasar a dividir. Eso quiere decir de que al momento de que pase a dividir, yo voy a colocar aquí que dividido superficie 1, ¿sí? Y aquí ya tengo yo mi fórmula despejada, donde dice que fuerza 2 va a ser igual a superficie 2 por fuerza 1 dividido superficie 1. Al estructurar, nosotros estamos acostumbrados regularmente a ver la fórmula de esta manera. Fuerza 2 va a ser igual a fuerza 1 por superficie 2, todo esto dividido superficie 1, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver la fórmula que tenemos acá abajo, que voy a encerrar en este momento en un recuadro, ¿sí? Entonces, al sustituir los valores me va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Esto me va a quedar como la fuerza 1 dice que es de 120 kilogramos fuerza, ¿ok? Voy a colocar aquí los 120 kilogramos fuerza, que es la superficie 1, 120 kilogramos fuerza, KGF, ¿ok? Cierro paréntesis. Voy a colocar acá, cierro paréntesis. Todo esto lo voy a multiplicar por la superficie 2. La superficie 2 dice que es de 600 centímetros al cuadrado, ok, dividido la superficie 1, que la superficie 1 es de 40 centímetros al cuadrado, ok, ¿sí? Voy a borrar acá esta parte que ahí no se iba a entender muy bien. Entonces acá voy a colocar nuevamente que la superficie 1 es igual a 40 centímetros al cuadrado. Ok, ahí sí ya se entiende más. Entonces, por ejemplo, ahora que lo que hago, porque necesito también que todas las variables estén iguales. ¿A qué me refiero con las variables estén iguales? Que por ejemplo, si la superficie de uno está en centímetros cuadrados, la otra también tiene que estar en centímetros cuadrados. No podemos operar metros cuadrados y centímetros cuadrados. Entonces tenemos que hacer esa conversión, si en este caso estuviera. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Cancelamos ambos términos y me va a quedar la respuesta con, primero hago siempre la multiplicación, 120 por 600 dividido 40. Esto me va a dar un resultado de 1800, ¿sí? KGF, kilogramos fuerza. Ok, y esta sería la situación en cuanto a las prensas hidráulicas. Lo único que tiene que ver usted muy bien o de tener en cuenta es que además de estructurar la fórmula de buena manera, el despeje tenga que estar correcto. Entonces, por ejemplo, recuerde que usted puede pausar el video cada vez que usted guste para poder copiar el elemento. ¿A qué me refiero con esto? Usted tiene que tener muy en cuenta de que en algunas actividades o en algunos ejercicios que se le mandan en esta guía van a haber otro tipo de secuencias. Por ejemplo, dice calcular la superficie del pistón grande. Sabemos que la superficie del pistón grande es la superficie número 2. Entonces tiene que realizar un despeje de superficie número 2. ¿Ok? Tiene que tener muy en cuenta el análisis de cada uno de los problemas. No solamente es hacerlo porque sí. Además tenemos también que recalcar de que cualquier duda puede comunicarse por correo o WhatsApp de mi persona y cualquier consulta la vamos a realizar en la reunión Meet de esta semana, ¿ok? Acotándolo también de que en la reunión Meet de esta semana se le van a dar nuevamente los lineamientos de proyectos para que no tengan ningún inconveniente. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Cualquier duda o inquietud me la hacen saber a través de WhatsApp o en la consulta Meet. Sin más que agregar, pasen muy buen día.